Continuemos entonces con el curso de dinámica de estructuras e ingeniería sísmica. Estamos dentro del tema 2, dinámica de sistemas de varios grados de libertad. Veamos ahora como ejemplo el cálculo de los periodos y modos de vibración de un edificio de un piso. Este edificio está constituido por una losa que suponemos que es infinitamente rígida en su plano, soportada por tres pórticos en dirección longitudinal y cinco pórticos en dirección transversal. Cada pórtico está definido por su rigidez lateral. Por ejemplo, para el pórtico César, rigidez lateral es 2 veces K sub 0 y para el pórtico 1 es 20 K sub 0. Los valores numéricos de K sub 0 del peso del edificio depositado en la losa, de la longitud de los vanos, que es 6 metros para todos los vanos, eh, y de la aceleración de gravedad, que la adoptamos como 981 centímetros sobre segundo cuadrado, están indicados más abajo. El sistema tiene, por ser la losa infinitamente rígida en su plano, solo 3 grados dinámicos de libertad: U, X, UY y U θ, que es la rotación de la planta del edificio con respecto a un eje vertical. Este edificio, como ustedes notan, es un edificio asimétrico en dirección transversal y simétrico en dirección longitudinal X. Ya le determinamos su matriz de masa y su matriz de rigidez previamente, que están indicadas acá a mano derecha de esta lámina. Uno pudiera sustituir los valores del peso, longitud, masa y rigidez y hacer este ejercicio de cálculo de periodos y modos trabajando con valores numéricos, pero vamos a dejar la sustitución de estos valores para el final y vamos a trabajar con los valores de m y k sub 0 hasta el final. Vamos entonces al primer paso, que es el cálculo de los autovalores, las frecuencias y los periodos de vibración. Recordemos que ese cálculo se hace a partir de construir la matriz K menos lambda M y determinar su determinante. K menos lambda M proviene de multiplicar la matriz de masa por el escalar lambda y restarla de la matriz de rigidez. Como consecuencia, obtenemos la matriz indicada en este momento. Esa matriz, su determinante, lo hacemos igual a 0. Ahora bien, aquí pudiéramos calcular el determinante de esta matriz de 3 por 3 y nos aparecería un lambda por lambda por lambda, un lambda cubo, un polinomio de grado 3. Pero podemos aprovechar el hecho de que hay ceros en algunos lugares de la matriz, lo cual nos permite simplificar el cálculo y en lugar de escribir un polinomio de grado 3, escribimos un polinomio de grado 2 multiplicado por un polinomio de grado 1. Es decir, el determinante de esta matriz está dado por este número, que es un escalar, el primer elemento de la matriz, multiplicado por el determinante de la submatriz resultante de eliminar la primera fila y la primera columna. De hecho, ese producto de este escalar por este determinante lo igualamos a 0, dos factores que multiplicados igual a 0 conducen a dos soluciones. Una primera, el primer factor es igual a 0, 6k sub 0 menos lambda m es igual a 0. Y la segunda condición es que el determinante de esta matriz sea igual a 0, que nos conduce a una ecuación cuadrática en lambda cuadrado. De tal manera que de la primera ecuación, 6k sub 0 menos lambda m igual a 0, obtenemos que lambda es igual a 6k sub 0 entre m. De la segunda ecuación, que es una ecuación
cuadrática. Este es el término lambda cuadrado, término lambda, término independiente igual a cero. Las raíces de ese polinomio de segundo grado son 5,964 k sub 0 entre m y 72,036 k sub 0 entre m. Comparando los tres valores de lambda, seleccionamos el más pequeño y a ese lo llamamos lambda 1, 5,964 k sub 0 entre m. El siguiente, que es 6 k sub 0 entre m, lo llamamos lambda 2. Y el tercero, el valor más alto, 72,036 k sub 0 entre m. Aquí ahora podemos asignar valores numéricos de k sub 0 y m para calcular las frecuencias circulares. Omega 1 es la raíz de lambda 1 y obtenemos 15,61 radianes por segundo o simplemente segundo a la menos 1. De esa manera obtenemos también la frecuencia circular omega 2 y la omega 3. Los periodos son 2pi entre la frecuencia circular. De esa manera obtenemos que el primer periodo es 0,402 segundos, el segundo periodo es muy cercano al primero, 0,401 segundos, y el tercer periodo 0,116 segundos. El primer periodo lo llamamos periodo del modo fundamental. Veamos ahora el cálculo de los modos de vibración. Comenzamos con el primer autovalor. O sea, vamos a calcular el modo, la forma modal del primer autovalor o el primer periodo de vibración. Esta es la ecuación para el cálculo de los modos de vibración, donde hemos insertado lambda 1 como autovalor. Lambda 1 es conocido, la matriz K es conocida, la matriz M es conocida. Simplemente multiplicamos la matriz M por el escalar y hacemos la resta K menos lambda 1M y obtenemos la matriz indicada. Esa matriz está multiplicada por un vector, el vector del modo 1, que tiene su primera componente en dirección X, luego en dirección Y y luego en dirección θ o componente rotacional, son iguales a 0. Este es un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, son ecuaciones homogéneas y veamos cómo es la solución. Si examinamos la primera ecuación, tenemos que 1,47 que multiplica a phi de x1 más 0 por algo más 0 por algo es igual a 0. Por tanto, la única solución a esa ecuación es que phi x1 sea igual a 0. Esa es nuestra primera solución. Las otras dos incógnitas, phi y y phi θ en el modo 1, las obtenemos de resolver el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas resultante. Ya decíamos antes, esas dos ecuaciones no son independientes, una depende de la otra. Debemos asignar a un valor arbitrario a esas a cualquiera de esas dos incógnitas. En este caso se le asignó phi y1 igual a 1 y se despejó la otra incógnita phi θ1, obteniéndose 7,91 por 10 a la menos 4 radianes. Se debe verificar que la otra ecuación no utilizada en este cálculo también se satisface. De tal manera que el vector, el modo de vibración 1, está dado de esta manera. 0 componente X tiene componente Y que vale 1 y una componente rotacional. Si lo graficamos, notaríamos que la planta tiene este desplazamiento, desplazamiento en dirección y rotación en planta sin que se desplace el centro de masa en dirección X. Vamos ahora para el cálculo del segundo modo de vibración. Insertamos en nuestra ecuación el autovalor lambda 2 y hacemos de nuevo la diferencia de estas matrices para construir esta matriz indicada. Notamos ahora que hay puros ceros
a lo largo de la primera fila y la primera columna, de tal manera que podemos apreciar al multiplicar o al extraer la primera ecuación 0 por phi x2 más 0 por phi y2 más 0 por phi θ2 igual 0, que phi x2 puede adoptar cualquier valor. Vamos a asignarle a phi x2 el valor de 1 centímetro. Las otras dos ecuaciones las utilizamos para calcular phi y2 y phi θ2. Pero estas dos ecuaciones ahora sí son ecuaciones independientes y la única solución posible para phi y2 y para phi θ2 es la solución 0, 0. Por tanto, el autovector del modo 2, phi2, es 1, 0, 0, que graficado corresponde a un movimiento de traslación pura en dirección X sin que haya desplazamiento en Y sin que haya rotación. Vamos ahora para el cálculo del tercer modo de vibración. Insertamos el autovalor 3 en nuestra ecuación y la matriz nos queda de la manera indicada, de manera similar a como lo explicábamos con el primer modo de vibración. Con dicho cálculo, la primera observación que hacemos es que phi x3 tiene que ser 0 para satisfacer la primera ecuación, y las incógnitas phi y3 y phi θ3 se determinan del sistema de dos ecuaciones resultante. Asignándole un valor arbitrario a phi y3 igual a 1, obtenemos el valor de la rotación en el modo 3 como menos 2,10 por 10 a la menos 3 radianes. De esta manera que el modo 3 es el modo indicado. Graficado, notamos que tenemos traslación en dirección Y del centro de masa, luego rotación en planta, sin que haya traslación X del centro de masa. Esto es congruente con lo que ya habíamos adelantado, de que el grado de libertad X está desacoplado de los grados de libertad Y y θ. Observen que si comparamos este modo de vibración 3 con el modo 1, son parecidos en el sentido de que hay traslación Y y rotación, pero en el modo 1 la traslación Y es más importante en relación a la rotación que lo que es en el modo de vibración 3. El modo de vibración 3 entonces decimos que es un modo con rotación predominante. El modo 1 es un modo con traslación predominante en dirección y el modo 2 es un modo con traslación pura en dirección X. Podemos mostrar los modos en forma animada. Este es el modo 1 de periodo 0,40 segundos, ¿verdad? El que tiene traslación Y predominante pero con una componente torsional importante. Este es el modo 2 que tiene traslación X únicamente, y este es el modo 3 de 0,11 segundos que tiene torsión predominante pero con una importante componente Y de traslación. Igualmente podemos mostrarlos en formato 3D. Este es entonces el modo 3. Este es el modo 2, únicamente traslación X, y este es el modo 1, 0,40 segundos. Se deja para ustedes comprobar la ortogonalidad de los modos de vibración. Es decir, que el modo 1 y el modo 2, cuando se multiplican teniendo la matriz de masa de por medio, ese triple producto es igual a 0. Igualmente cuando se incorpora la matriz de rigidez. Esto lo llamamos entonces ortogonalidad de los modos 1 y 2. Análogamente, comprueben la ortogonalidad de los modos 1 y 3
así como de los modos 2 y 3. Veamos el caso de un edificio asimétrico de 9 pisos. Esta planta observamos que hay un núcleo de circulación vertical constituido por muros eh, dirigidos hacia la izquierda de la planta, generando una situación de fuerte asimetría en la dirección transversal o dirección Y del edificio. Am, Igualmente en dirección X hay una pequeña asimetría producto de que esta longitud entre o distancia entre el plano resistente A y B es más pequeña que la que se encuentra en el lado opuesto de la planta. Los modos de vibración y sus periodos fueron calculados y se pueden graficar de la siguiente manera. Vamos a ver el desplazamiento de la planta superior del techo, donde observamos que el primer modo tiene desplazamiento en dirección Y con una importante componente torsional y un ligero desplazamiento del centro de masa en dirección X. El modo 2 tiene desplazamiento X predominante con una pequeña rotación de la planta y un pequeño desplazamiento en dirección Y. Y el modo 3 tiene desplazamiento Y predominante con importante torsión de la planta y muy pequeño desplazamiento en X. Decimos que por la asimetría del edificio en ambas direcciones, fuerte asimetría en dirección transversal, pequeña asimetría en dirección longitudinal X, los grados de libertad X, Y y θ están todos acoplados. Es decir, en cada modo están presentes los tres movimientos. Sin embargo, podemos mencionar también que el segundo modo es un modo con traslación X predominante. El modo 1 es un modo con torsión predominante y con una fuerte componente en Y. Y el modo 3 es un modo con traslación Y predominante con una fuerte componente torsional. También observando esos modos podemos eh, visualizar que son ortogonales entre sí. Eh, por ejemplo, observen, comparen el modo 1 con el modo 3. La rotación de la planta tiene el mismo sentido, pero los desplazamientos Y tienen sentidos opuestos, así como los desplazamientos en dirección X. Estos modos de vibración se pudieran también dibujar de la manera tradicional, es decir, el modo 1, graficamos a lo alto del edificio los desplazamientos en dirección X, los desplazamientos en dirección y las rotaciones. Y entonces apreciaríamos que este modo 1, la rotación es la más importante. En el modo 2 apreciaríamos que es el desplazamiento X el más importante. En el modo 3 es el desplazamiento Y el más importante, aun cuando hay una fuerte componente torsional. Los modos 5, 7 y 9 lucirían de esta manera. Serían una especie de segundos modos dentro de los modelos de dos dimensiones, modelos de estructuras planas. El modo quinto entonces es un modo con traslación X predominante del segundo modo X. El modo 7 es un modo con traslación Y predominante en conjunto con la torsión, y el modo 9 es un modo con traslación X predominante que correspondería al tercer modo traslacional en X. Podemos con esta lámina resumir cómo son los modos de vibración en edificios. Si en nuestro primer caso el edificio simétrico tanto en dirección X como en dirección Y
por existir planos de simetría X, Z y YZ, entonces los modos lucirían de la siguiente manera. Un modo 1 que tiene solo componentes de desplazamiento en X, un modo 2 que tendría solo componentes de desplazamiento en y un modo 3 que tendría solo componentes de rotación. Análogamente, el siguiente modo continuaría solo con componentes X y así sucesivamente. Si el edificio es asimétrico, pero mantiene un plano de simetría en X, por lo tanto asimétrico en Y, entonces existiría un modo con solo traslación en X y otros modos que tienen el acoplamiento entre el grado de libertad y el grado de libertad θ, que se manifiesta en las formas modales. Um, y por último, si el edificio es asimétrico en ambas direcciones, entonces estos vectores modales no tienen ceros, sino están llenos de valores para las tres direcciones X, Y y θ. Veamos un ejemplo distinto ahora de las vibraciones verticales de un pórtico, en este caso de un pórtico de un piso. Consideremos este pórtico constituido o idealizado por cuatro masas. Cada masa tiene un grado de libertad dinámico vertical y suponemos que la viga, por ser axialmente muy rígida, despreciamos sus deformaciones axiales y por lo tanto tenemos un único grado de libertad en dirección horizontal. Es un sistema entonces de 5 grados de libertad dinámicos. Los modos de vibración, al calcularlos con los valores numéricos aquí indicados, da lugar a un primer modo que corresponde a vibración horizontal lateral, cuyo periodo es 0,43 segundos. Luego, un segundo modo que corresponde esencialmente a las vibraciones verticales de la viga sin deformaciones axiales en columnas, con periodo de 0,24 segundos. Un tercer modo que corresponde de nuevo a vibración vertical de la viga, pero ahora es el modo antimétrico. El anterior era el modo simétrico, cuyo periodo es 0,09 segundos. Y luego los siguientes modos 4 y 5 son los modos que contienen las deformaciones axiales en columnas asociadas al mismo tiempo con vibración vertical en las vigas. El modo 4 es un modo simétrico, el modo 5 es un modo antimétrico y son modos de muy corto periodo debido a la gran rigidez axial de las columnas. Aquí pudiéramos argumentar de que si este pórtico idealizado de esta manera es un modelo apropiado para estudiar la respuesta dinámica ante perturbaciones, cargas dinámicas en dirección vertical o movimiento sísmico en dirección vertical, también en dirección horizontal, porque tenemos este grado dinámico horizontal definido, y pudiéramos mencionar que si estamos aplicando un sismo vertical, y ambas columnas en su base experimentan la misma aceleración vertical, los modos que se activarían sería el modo 2 y el modo 4. Los modos 3 y 5 no se activarían porque el movimiento en la base de las columnas es el mismo. Y esos movimientos simétricos en la base no pueden activar modos antimétricos. La única manera de que se activaran estos modos antimétricos es que la perturbación sísmica en la base de la columna izquierda sea diferente a la base de la columna derecha. Igualmente, el modo 1 no se activaría por esta componente sísmica vertical de igual amplitud en la columna izquierda y derecha. En cambio, si aplicamos un sismo en dirección horizontal, el modo que se activaría, el único modo que se activaría sería el modo 1. Si ahora en vez de un piso tenemos dos pisos, la situación es similar pero un poquito más compleja de los modos de vibración. Ellos lucirían de la siguiente manera, ahora son un total
de 10 modos de vibración, porque el sistema anterior tiene 10 grados dinámicos de libertad, y observamos que el modo 1 es el modo de traslación, em, el modo fundamental de traslación en dirección X. El modo 3 es el segundo modo traslacional en dirección X. Em, pero queda como modo 2 por tener un periodo siguiente, el periodo siguiente mayor, un modo de vibración vertical. Aquí veríamos como los nuevos modos que surgen corresponden a vibraciones de la viga del piso 1, de la viga del piso 2, que estén en el mismo sentido, representa un modo, o si están en sentidos opuestos, representa otro modo de vibración. Aquí podemos identificar los modos simétricos, los modos antimétricos, los modos en los cuales surge la deformación axial de las columnas, que serían los 4 últimos modos de vibración.